Trabajo como guardaparques en un área forestal en los Estados Unidos. He estado haciendo esto durante más de 20 años. Y si algo me ha enseñado este trabajo es que la naturaleza, aunque hermosa y tranquila en la superficie, también puede esconder las historias más oscuras que uno pueda imaginar. Lo que voy a contar es, hasta el día de hoy, algo que me quita el sueño. Es la razón por la que cada vez que alguien me pregunta si he visto algo raro en el bosque, nunca les doy una respuesta directa. No es una historia que cuente fácilmente, pero creo que sacarla de mi cabeza puede ayudarme a entender qué fue lo que realmente ocurrió, porque todavía, muchos años después, no he encontrado respuestas. Era una tarde normal de otoño. Recuerdo que el aire olía a hojas secas y el sol apenas asomaba a través de las copas de los árboles, iluminando el sendero donde solía hacer mis rondas. Ese día estaba programado para hacer una revisión rutinaria en una parte más alejada del bosque, una zona que no era muy transitada por los campistas o excursionistas. Allí, el terreno se volvía más accidentado, con barrancos y pequeñas colinas que hacían difícil caminar si no conocías bien el terreno. Era común no encontrar a nadie en esa área, por lo que, cuando vi una tienda de campaña a lo lejos, me sorprendió. No era extraño que la gente acampara sin permiso, pero esa parte del bosque no era conocida por ser un lugar agradable para acampar. Me acerqué, más por curiosidad que por otra cosa, y noté algo raro en el aire. Era un olor, algo rancio, pero leve, casi imperceptible. Pensé que tal vez alguien había dejado restos de comida o algo se estaba pudriendo por ahí. Era común que los animales encontraran basura o comida que los campistas irresponsables dejaban atrás. Cuando llegué a la tienda noté que estaba vacía. Estaba sucia, cubierta de hojas y tierra, como si hubiera estado ahí por varios días sin que nadie la tocara. Me agaché para revisarla y no encontré mucho. Unas mochilas viejas, ropa sucia y algunos utensilios de cocina esparcidos. No había rastro de las personas que la habían usado. El olor rancio era más fuerte cerca de la tienda, lo que me hizo suponer que algún animal se había metido a revolver entre la basura y había dejado algún rastro desagradable. Pero lo dejé pasar. Decidí continuar con mi ronda sin pensar mucho en lo que había visto. El bosque siempre tiene un ritmo propio, y uno aprende a no alarmarse fácilmente. Pero no pude evitar que algo en mi interior me mantuviera inquieto durante el resto del día. Tal vez fue el silencio extraño, o el hecho de que la tienda parecía abandonada de forma precipitada. No lo sé, pero algo no se sentía bien. A la mañana siguiente, volví a la misma área. Algo me decía que tenía que revisar más a fondo, pero no estaba seguro de qué. Mientras caminaba por el sendero, me crucé con un grupo de excursionistas que bajaban la colina. Me saludaron con una sonrisa nerviosa, lo cual no me pareció raro, ya que siempre hay turistas que se pierden o que no están acostumbrados a los caminos empinados. Sin embargo, uno de ellos se detuvo a hablar conmigo. Era un hombre mayor, con una expresión sombría. «Perdone, oficial», me dijo con un tono que me hizo prestar más atención. «Creo que vimos algo raro en una cueva justo allá arriba. No sé si es normal, pero olía mal. Muy mal». Sentí un nudo en el estómago. Les agradecí y me dirigí hacia donde indicaron. Subí la colina y me interné en una parte del bosque que estaba fuera de los senderos principales. Allí fue donde lo vi. Era una pequeña abertura en la roca, apenas visible entre los arbustos y las hojas caídas. La cueva no era muy profunda, lo suficiente para que alguien pudiera esconderse o almacenar algo. Pero el olor, ese olor rancio, ahora era insoportable. Saqué mi linterna y me acerqué. Apenas iluminé el interior de la cueva vi lo que parecían montones de ropa y mantas tiradas en el fondo. Al principio pensé que alguien había dejado basura o equipo de campamento. Sin embargo, mientras movía la linterna, noté algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Entre las mantas, asomaba lo que claramente era la mano de un niño. El mundo alrededor se quedó en silencio. Mi mente trataba de procesar lo que estaba viendo, pero una parte de mí no quería aceptar la realidad. Me acerqué lentamente y con una mezcla de horror y resignación, confirmé lo que temía. No era solo un cuerpo, eran varios, todos niños, apiñados en esa pequeña cueva. Estaban cubiertos con mantas como si alguien los hubiera dejado ahí cuidadosamente, pero el olor indicaba que llevaban muertos varios días. Retrocedí, sintiendo cómo el aire se volvía denso y mi respiración se aceleraba.
Mi trabajo como guardaparques me había preparado para lidiar con accidentes y emergencias, pero esto era algo completamente diferente. Tomé mi radio y llamé a la estación, tratando de mantener la calma mientras les explicaba lo que había encontrado. La policía llegó rápidamente, y la zona fue acordonada. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Los investigadores tomaron el control, y yo me vi obligado a relatar una y otra vez cómo había encontrado los cuerpos. Pero mientras más hablaba, más me hundía en la desesperación. ¿Cómo alguien podría hacer algo tan horrible? No había signos evidentes de violencia, pero el hecho de que fueran niños, tan pequeños, metidos en esa cueva como si fueran objetos desechados, era algo que me resultaba insoportable. Los días que siguieron fueron un infierno. La noticia se difundió rápidamente, y el bosque se llenó de agentes de policía, periodistas y curiosos. La investigación avanzaba, pero parecía que nadie tenía respuestas claras. No había informes de niños desaparecidos en la zona, y las autopsias no revelaron nada concluyente sobre la causa de muerte, más allá de la descomposición avanzada. Era como si esos niños hubieran aparecido de la nada, solo para desaparecer en el olvido. Yo seguía trabajando, pero algo dentro de mí se había roto. Cada vez que pasaba cerca de esa colina, sentía un nudo en el estómago. Los recuerdos de esa cueva, de esos pequeños cuerpos, me perseguían a cada paso. En más de una ocasión tuve que detenerme en medio del bosque, sintiendo como las lágrimas me brotaban sin control. La impotencia, la rabia, el dolor, todo se mezclaba en mi mente. No podía entender cómo alguien podía hacer algo tan monstruoso. Y lo peor de todo era que, hasta el día de hoy, no sé quién lo hizo. Las autoridades nunca encontraron a los responsables. No hubo arrestos ni confesiones. Nadie reclamó a los niños, y poco a poco la atención mediática se desvaneció. Los cuerpos fueron enterrados en una fosa común, sin nombres, sin identidad, como si nunca hubieran existido. Y yo sigo cuidando este bosque, pero ya no es el mismo lugar para mí. Ahora cada vez que camino por los senderos, siento que llevo esa carga conmigo, un peso que no puedo soltar. A veces me siento en esa colina y miro hacia la cueva, preguntándome si alguna vez sabremos la verdad, pero lo único que encuentro es el silencio, ese mismo silencio inquietante que me rodeó el día que encontré los cuerpos. Solía trabajar como guardabosques en una torre de vigilancia contra incendios, pero después de que todo salió terriblemente mal, conseguí un trabajo en un almacén, lo cual también fue un desastre. Solo desearía dejar de encontrar trabajos con reglas extrañas. No busco experiencias aterradoras y sobrenaturales. Ellas simplemente parecen encontrarme a mí. La parte mala es que necesito un trabajo si quiero seguir viviendo en mi oficina y no terminar como un vagabundo pidiendo comida. Estaba mirando las páginas de trabajo buscando algo, y estaba a punto de postularme para un restaurante de comida rápida cuando mis ojos se fijaron en un anuncio de vigilante nocturno. Estuve a punto de pasar de largo, pensando en las lesiones que aún estaban sanando después de mi último trabajo como vigilante nocturno, cuando noté que era para un parque eólico. Tuve que buscar exactamente qué era un parque eólico, y descubrí que es donde tienen turbinas de viento que generan electricidad. Vi que había mucha controversia, con ambientalistas afirmando que las turbinas de viento eran lo peor que le había pasado a la vida silvestre. Siempre pensé que las turbinas de viento estaban diseñadas para reemplazar las peligrosas plantas nucleares y las contaminantes de carbón y petróleo. Supongo que no se puede complacer a todos. Llamé al número y me sorprendió recibir respuesta de una persona real en lugar de una contestadora. El hombre me preguntó si podía comenzar hoy, no si podía hacer una entrevista o llenar un montón de papeleo, sino si podía empezar. Ni siquiera me conocía. Mi sentido arácnido me decía que tuviera cuidado. Me dijo el salario por hora y que había un bono inmediato de $500 por firmar. La codicia y la necesidad empujaron sus pensamientos al frente, y acepté ir al lugar de trabajo. Le dije que tenía algunas preguntas, vaciló, pero aceptó. 25 minutos después, giré por un camino de grava. Pasé una puerta abierta con un letrero al lado que decía Larson Energy Limited. Aparqué junto a un edificio que me recordaba al almacén donde trabajé por un día y casi muero. Me estremecí ante el pensamiento, y esperé que este trabajo resultara mucho mejor.
a la puerta y casi me atropella un hombre bajo, redondo y calvo, que parecía tener unos 40 años. Estaba con la mano extendida y estrechando la mía antes de que la puerta estuviera completamente abierta. —¿Eres con quien hablé por teléfono? —dijo sonriendo. —Creo que sí. —Bien —dijo—, ven conmigo, te mostraré todo. Lo seguí hasta una camioneta y me subí al asiento del copiloto. La arrancó y se dirigió por un camino de tierra rodeado de árboles, en dirección general hacia las turbinas de viento. Las miré asombrado, ya que nunca había estado más cerca de una que a unos cuantos kilómetros. —Impresionantes, ¿verdad? —dijo siguiendo mi mirada. —Mucho. Espera hasta que estés al lado de una. Conducía despacio, sin superar los 20 kilómetros por hora, pero el camino lo requería. Había algunos baches tan grandes que imaginaba que serían pequeños lagos durante una tormenta fuerte. —No estoy seguro de que mi auto pueda pasar por aquí con mal clima —dije. —No te preocupes —dijo—. Esta es una camioneta de la empresa. Es lo que conducirás. —¿Y exactamente cuáles serían mis responsabilidades? —Exactamente lo que estamos haciendo ahora —dijo, señalando hacia el parabrisas con los brazos—. Hacer rondas, asegurarte de que nadie esté metiéndose con las turbinas. Esperé lo extraño, las reglas extrañas, la trampa. —¿Eso es todo? —Eso es todo —dijo—. Harás 4 rondas por noche, te aseguras de que nadie robe nada o esté jugando con las turbinas y eso es todo. Solo ahuyentas a los intrusos. —¿Tienen muchos intrusos? —pregunté. Pareció vacilar por un momento. De vez en cuando algunos ambientalistas rondan por aquí tratando de tomar fotos de aves siendo lastimadas por las turbinas. Incluso les gusta vestirse de animales del bosque para asustar a la gente. ¿Qué hago si encuentro a uno? Tómales una foto y mándala a la policía. —¿Eso es todo? —pregunté. —No llevarás una pistola ni nada si es lo que estás preguntando —me dijo. —No quiero decir, ¿no debería informarte o a seguridad? —pregunté. —Tú eres la seguridad —me dijo. Me detuve a pensar por un momento. —No te preocupes —dijo—. No ocurre a menudo. —¿Hay algo que ocurra a menudo? —le pregunté. —¿A qué te refieres? —preguntó. —¿Hay alguna regla extraña o algo raro que ocurra que debas saber? Con eso sus ojos se abrieron más, pero trató de responder con calma. —No —dijo con una risa nerviosa—. Claro que no. Mis ojos lo taladraban buscando alguna mentira. Miró hacia otro lado pretendiendo prestar atención al camino. —Es muy sencillo —dijo—. Haz tus rondas, asegúrate de que nadie invada y estarás bien. Incluso puedes traer un reproductor de DVD portátil si quieres o un libro para leer. Incluso usa el Wi-Fi de la empresa para ver películas en tu teléfono, siempre y cuando hagas tus rondas. —¿No hay trampa? —pregunté. —No hay trampa —respondió. Acabábamos de llegar de vuelta al edificio principal. Aparcó enfrente y me llevó adentro para hacer el papeleo y darme un cheque de $500 por el bono. —Genial —dije—. ¿Cuándo empiezo? Miró su reloj. —Ahora mismo —me dijo. —¿De verdad? Me entregó las llaves de la camioneta. Ve a buscar lo que necesites de tu coche y puedes empezar tu primera ronda. Miré mi reloj mientras salía por la puerta. Faltaban 5 minutos para las 7 de la tarde. Recogí mi botella de agua y mi lonchera del coche, y luego me dirigí hacia la camioneta. Otra camioneta similar se estacionó a mi lado y un hombre se bajó. Era mayor que yo, alto y delgado, probablemente de unos 50 años. —¿Eres el nuevo? —dijo caminando hacia mí. —Supongo que sí —dije estrechando su mano. —Yo hago el turno de día —dijo—. ¿Te contó todo? —Creo que sí —dije mientras el gerente salía volando por las puertas. —No hay tiempo para charlas —dijo riendo nerviosamente—. Es hora de hacer esa primera ronda. Miré de él al otro guardia. Podía ver que había preocupación en los rostros de ambos. Parecían ser diferentes. El guardia se dirigió de nuevo hacia su camioneta. —Un gusto conocerte —dijo subiéndose a su camioneta y ocupándose en algo. El gerente respiró aliviado y se dio la vuelta. —Oh, una última cosa —dijo—. La puerta de la oficina está cerrada después de horas, así que si necesitas usar los servicios, señaló hacia un baño portátil en el borde del estacionamiento. —Entendido —dije—. Aquí en contacto en caso de emergencia. Metió la mano en su bolsillo y sacó una tarjeta de presentación. Luego me la entregó. —¿Solo en emergencias? —dijo. Luego sonrió y se fue a su coche. Lo arrancó y se fue. Me subí a la camioneta y la encendí.
casi teniendo un ataque al corazón cuando el otro guardia golpeó la ventana. «Aquí», dijo entregándome un trozo de papel. «Puedes llamar o enviar un mensaje de texto si tienes algún problema». «Gracias», dije tomando el papel. Abrió la boca como si fuera a decir algo más, luego la cerró y se alejó. Lo vi ir hasta la puerta, bajar de su coche, cerrar y bloquearla. No tenía la misma sensación de final como cuando me encerraron en el horrible almacén, pero estaba cerca. «No hay nada de qué temer», me dije. «Solo medidas de seguridad». Seguí diciéndome eso mientras comenzaba a bajar por el camino de tierra hacia las turbinas de viento. Conduje despacio, queriendo asegurarme de estar atento a cualquier persona, aunque el sol aún no se había puesto. Estaba más oscuro en el camino porque los árboles bloqueaban la luz solar. El camino apenas tenía 2 carriles, pero no creía que tuviera que preocuparme por atascos de tráfico aquí. Bajé la ventanilla y el aroma a pino llenó la camioneta. Saqué el brazo por la ventana y respiré profundamente. La última vez que estuve en un bosque así fue en el trabajo del almacén, pero no pude disfrutar de los árboles. Esto era como deslizarse por un río que atraviesa un bosque. Me sentía muy relajado, demasiado relajado. Tuve que asegurarme de mantenerme despierto y no desviarme a una zanja. El canto de los pájaros en los árboles me hizo sonreír. Este trabajo resultó ser exactamente lo que necesitaba. Mi hombro se quejó recordándome mi lesión, así que lo bajé a mi costado mientras conducía. La primera turbina apareció delante de mí. Era enorme. Saqué la cabeza por la ventana y estiré el cuello para ver la cima. Las aspas no se movían por alguna razón. Tendría que buscar eso en mi teléfono cuando volviera al estacionamiento. Me detuve para evitar un ciervo que se había cruzado en mi camino. Me miró como si estuviera interrumpiendo su rutina nocturna. «Lo siento, Su Majestad», le dije, «pero si fueras tan amable de moverte, seguiré mi camino». Me miró como si considerara mi propuesta. Luego movió la cola y trotó hacia el bosque. Sonreí y seguí avanzando por el camino. La segunda turbina apareció rápidamente. Había perdido un poco el asombro de la primera, pero seguía siendo una vista impresionante. Para cuando pasé la tercera y cuarta, ni siquiera miré hacia arriba, solo eché un vistazo a la puerta en la base de la torre para ver si alguien estaba jugando con ella. La siguiente turbina estaba ausente. Vi un claro como todos los demás, pero no había torre ni turbina. Decidí echar un vistazo más de cerca. Puse la camioneta en estacionamiento y la apagué por costumbre. Me llevé las llaves conmigo. Aún había suficiente luz para ver sin linterna, pero apenas. Caminé hacia donde debería haber estado la torre, pero lo único que quedaba era la base. Estaba negra y había escombros a su alrededor. Estaba claro que se había llevado una gran parte de los escombros. No vi la cantidad de restos que esperaría de una torre de 400 toneladas con una turbina eólica en la cima que hubiera caído. Al examinarlo más de cerca, parecía que había muchas marcas de quemaduras y derretimiento. Miré alrededor del área general y había signos de chamuscado en los árboles y en el suelo. Me preguntaba por qué el jefe no había mencionado esto. Nunca había oído hablar de una turbina eólica que se incendiara antes. Habría pensado que esto sería algo digno de mencionar a un nuevo guardia de seguridad. Mientras estaba mirando a mi alrededor, escuché algo moverse entre los árboles. Me sobresalté porque debía haber sido lo suficientemente fuerte como para que yo lo escuchara por encima de los sonidos normales del bosque. Pero luego noté que los sonidos normales del bosque habían desaparecido. Estaba inquietantemente silencioso. No se escuchaban pájaros, ardillas o siquiera insectos. Estaba parado solo, en la penumbra, rodeado de árboles y animales que no hacían ningún sonido. Era como si el bosque contuviera la respiración para ver qué sucedía a continuación. Mi mente era un torbellino de pensamientos. Los animales tienen miedo de mí. Es uno de esos locos ambientalistas. ¿Realmente debería estar parado aquí expuesto esperando que suceda algo? Mis piernas recibieron el mensaje y salieron corriendo hacia la camioneta tan rápido como pude. Subí la ventana, cerré las puertas y dejé una nube de polvo detrás de mí al salir del área un poco demasiado rápido. Cuando llegué a la siguiente turbina, mi adrenalina se había desvanecido y me sentía tonto por haberme asustado tanto. Reduje la velocidad a mi ritmo normal y terminé mi ronda. El estacionamiento estaba vacío, así que tenía mi elección de lugares. Decidí aparcar cerca del baño portátil, por si acaso. Me acomodé y saqué mi teléfono. Normalmente iría a YouTube a ver creepypastas, pero la oscuridad ya se había asentado por completo y no tenía ganas de asustarme más de lo que ya lo había hecho.
Había algunas luces de seguridad en el estacionamiento cerca del edificio y en las esquinas más alejadas, pero una vez que comenzara mi ronda, la única luz que tendría sería la que llevara conmigo. Tal vez podría convencer al jefe de montar una de esas tiras de luces LED en la parte frontal de la camioneta. Este sería uno de los pocos motivos legítimos para tener esas luces. Cada vez que paso un coche o una camioneta en la carretera con esas luces cegándome, siento un fuerte impulso de sacar un foco de 1.000.000 de velas y alumbrarlos en los ojos. Al menos así es como siento que me lo hacen a mí. Desplazándome por Netflix, busqué algo para ver. Criaturas en la oscuridad. No. Lugares que pensabas que eran seguros, no. Críptidos de los Apalaches ni siquiera. ¿Qué está tratando de hacerme Netflix? Si veo Black Mirror, irá directamente a un episodio donde un guardia de seguridad resulta horriblemente mutilado en el bosque. Comedias. Voy a ver The Office. No está en Netflix, por supuesto. Tan pronto como quiero ver algo, desaparece. A veces desearía que Blockbuster hubiera comprado Netflix cuando tuvo la oportunidad. Abriré mi Kindle y leeré un libro. Este parece bueno. 1 a 1 de Michael Kello. Una ficción criminal ambientada en una prisión. 1 hora después de estar leyendo, la alarma de mi teléfono sonó. Hora de hacer otra ronda. Vaya, el tiempo pasó rápido. Dejé el teléfono a un lado y revisé la guantera para ver si había una linterna. Afortunadamente allí estaba. Era una de esas elegantes, muy brillantes, y con modo de destello estroboscópico. Me pregunté si podría pedir prestada una de esas para mostrarle a esos idiotas con las luces LED brillantes montadas en la parte frontal de sus camiones. Me encontré más alerta en esta ronda. Los sonidos del bosque habían regresado, lo que fue un alivio. Abrí la ventana unos centímetros, lo suficiente como para dejar entrar algo de aire fresco y los sonidos nocturnos. Sin embargo, la oscuridad parecía opresiva en comparación con la primera ronda, cuando aún era de día. Esta vez, el mundo se reducía a los 2 haces de luz luchando contra las abrumadoras sombras del amenazante bosque. Sin darme cuenta, aceleré un poco más que en la ronda anterior. No fue una elección consciente, más bien mi subconsciente imponiéndose de nuevo. Cuando llegué a las ruinas calcinadas de la turbina, los ruidos cesaron de nuevo. Aceleré un poco más al pasar por esa área. Creí ver movimiento en la línea de árboles, algo que se dirigía hacia mí, pero me negué a detenerme. Justifiqué mi decisión diciéndome que no había una turbina funcionando allí para que la vandalizaran. Un poco nervioso, terminé mi ronda rápidamente, casi golpeándome la cabeza con el techo de la camioneta un par de veces por los baches mientras avanzaba a demasiada velocidad por el camino de tierra. Cuando salí del bosque, di la bienvenida a las brillantes luces y la relativa seguridad del estacionamiento. Esta vez aparqué en el extremo más alejado de los árboles bajo una luz de seguridad, solo por si acaso. Mientras leía mi libro, mis ojos seguían dirigiéndose hacia los árboles como si esperara que algo saltara hacia mí. Continué diciéndome que estaba siendo ridículo, pero aún así lanzaba miradas hacia los árboles. Cuando la alarma sonó para la siguiente ronda, me costó más esfuerzo empezar la camioneta y dirigir los faros hacia los árboles. El bosque se había vuelto más oscuro y más opresivo. También se había vuelto más silencioso. Aún había algunas criaturas haciendo ruido, pero no tantas. Me dije a mí mismo que la mayoría de ellas habían ido a dormir. Solo desearía haberme creído. Incluso el aroma a pino había disminuido. Ahora tenía otro aroma, el de un leve miedo. Mis ojos escaneaban de un lado del camino al otro, tratando de abarcar la mayor parte de mi entorno, lo cual no era mucho, con los faros apenas cortando un camino a través de la sofocante oscuridad. Casi salté del susto cuando un ciervo cruzó frente a la camioneta. Frené en seco, levantando una nube de polvo frente a mí. El ciervo me miró y luego, asustado, salió corriendo. Me reí de la pequeña venganza de asustar al ciervo, pero mi risa pronto se convirtió en escalofríos cuando el polvo se despejó y vi algo salir de los árboles. Era grande, oscuro y cubierto de pelo. El sudor apareció en mi frente mientras mi mente entraba en acción y mi pie presionaba el pedal del acelerador. Una nube de polvo voló de mis llantas traseras mientras la camioneta aceleraba. Eché un vistazo al espejo retrovisor y, para mi horror, la criatura corría detrás de mí. Aún peor, estaba ganando terreno. Pisé el acelerador más fuerte, haciendo que el velocímetro saltara y que yo rebotara en el asiento como en un toro mecánico.
Afortunadamente llevaba el cinturón de seguridad, o habría quedado inconsciente por los grandes baches y hoyos que hacían que mi cabeza se estrellara contra el techo. Me negué a mirar atrás durante mucho tiempo. Cuando finalmente lo hice, la criatura había desaparecido. Respiré aliviado y reduje la velocidad un poco. Nunca había estado tan feliz de ver el estacionamiento. Aparqué en el mismo lugar, en el extremo más alejado bajo una luz, y traté de hacer memoria de mi encuentro, tratando de darle sentido. La criatura era enorme. Fácilmente medía más de 2 metros de altura y caminaba sobre 2 patas. No, corría sobre 2 patas. Casi iba a 55 kilómetros por hora persiguiéndome. Esa era la otra cosa. ¿Por qué me estaba persiguiendo? ¿Qué hice para molestarlo? ¿O simplemente estaba buscando un bocadillo de medianoche? Era hora de obtener algunas respuestas. Saqué el trozo de papel que el otro guardia me había dado y escribí el número. Luego le envié un mensaje. Miré mi reloj. Eran las 2:30 de la madrugada. No esperaba una respuesta, pero para mi sorpresa mi teléfono sonó. Esperaba un mensaje antes. Decía. ¿Por qué? Respondí. Digamos que creo que el jefe no te contó todo. ¿Cómo qué? Pregunté. Tú dime por qué me mandaste el mensaje primero. Ah, no sé. ¿Alguna vez te ha perseguido algo durante una ronda? Define algo, respondió. Oh, no sé, como un ciervo, un oso, una gran criatura peluda de más de 2 metros de altura que camina sobre sus patas traseras, le dije. ¿Vas a renunciar si te digo la verdad? Preguntó. Depende de cuál sea la verdad, dije. No, tienes que prometer que no renunciarás antes de que te lo diga. ¿Por qué? Porque si renuncias tendré que volver al turno de noche. ¿Y eso es algo malo? Respondí. Prométeme que no renunciarás. Estaba teniendo recuerdos de mis 2 últimos trabajos, donde me engañaron para meterme en una situación horrible, y luego me dijeron lo que realmente estaba pasando. No puedo prometerlo. Ya me han quemado en mis últimos 2 trabajos con reglas extrañas, le dije. ¿Reglas extrañas? Preguntó. ¿No quieres saber? Parece que sí quiero, respondió. Entonces dime qué está pasando aquí y te contaré lo que pasó en mis 2 últimos trabajos. Si prometes que no renunciarás, reiteró, hagamos un trato, te contaré sobre mis 2 últimos trabajos, y luego de eso me dices si lo que está pasando aquí es peor. Está bien, respondió. Le conté sobre mi trabajo como guardabosques en una torre contra incendios y como guardia de almacén, sobre las cosas extrañas y sobrenaturales que ocurrieron, y cómo me dañaron mental y físicamente. Cuando terminé, no respondió de inmediato. Vaya, qué historia. ¿Es verdad? Preguntó. Esas cosas me sucedieron, respondí. Bueno, lo que está pasando aquí es que te está persiguiendo un Bigfoot, explicó. Está bien, si no quieres decirme no tienes que mentir. No estoy mintiendo. Piensa en cómo describiste a la criatura. Más de 2 metros de altura, cubierto de pelo, caminando sobre 2 patas traseras. Pensé en ello por un largo momento. Entonces, ¿por qué me persigue? Pregunté. No exactamente te persigue a ti, persigue a quien haga las rondas por los caminos. ¿Pero por qué? Ve a un sitio llamado Reddit y lee la historia que se llama «Solía ser el vigilante nocturno en un parque eólico». Lo que vi allí aún me atormenta. Después de que la leas, si tienes más preguntas, me envías un mensaje. De acuerdo, respondí. Fui al sitio y leí la historia. Cuando terminé, bajé lentamente el teléfono, con los ojos muy abiertos. Le escribí. He leído historias en Reddit antes. Siempre pensé que eran inventadas. Eso pensé yo también, respondió. Pero si esa cosa se quemó, ¿cómo me está persiguiendo? ¿No es la misma?, dijo. No entiendo, respondí. Yo ayudé a enterrar a esa cosa. Está muerta. Lo que te está persiguiendo es su pareja, hermano, primo, quién sabe. Pero es alguna criatura relacionada con aquella. Y no está contenta. Y déjame adivinar, ¿solo sale de noche? Le escribí. Sí, respondió. Renuncio, hijo de... ¿Prometiste?, me escribió. ¿Así que prefieres que muera antes de que renuncie?, le pregunté. No morirás si te quedas en la camioneta, me dijo. ¿Cómo lo sabes?, pregunté. Porque yo soy el que ha estado haciendo el turno de noche. Lo pensé por un largo momento. Está bien, me queda una ronda por hacer. Si salgo de aquí sin morir, hablaremos sobre mi empleo continuo. Y lo que acordemos, tendrás que respaldarme con el jefe. Le dije. Trato, respondió.
Empecé a dirigirme hacia el bosque. No hay mejor momento que el presente, pensé mientras me adentraba en el bosque. Sentí como si estuviera atravesando las puertas del parque de Jurassic Park, esperando salir mejor librado que los personajes de la película. La oscuridad era total. Solo los faros de la camioneta luchaban desesperadamente por abrirse paso en la sofocante penumbra. Cuando llegué cerca de la primera turbina, saqué la linterna y la usé para iluminar la base de la torre y asegurarme de que nadie estuviera merodeando. Tan pronto como pasé de largo, apagué rápidamente la luz. No quería ver nada más. Bajé la ventanilla solo lo suficiente para escuchar los sonidos nocturnos. Al llegar a la segunda turbina, todo se volvió silencioso. Mis nudillos se pusieron blancos al apretar el volante esperando lo inevitable. Estaba tan concentrado en el entorno buscando algo en el bosque que casi choqué contra una enorme roca en medio del camino. Mi primer pensamiento fue, eso no estaba aquí antes, seguido rápidamente de, están bloqueando el camino para que no pueda escapar rápidamente. Ese segundo pensamiento fue lo que me impulsó a la acción. Giré el volante con fuerza y maniobré lentamente alrededor de la roca, pasando lo más cerca posible de los árboles sin dañar la camioneta. Apenas logré rodearla cuando vi que otra roca venía rodando hacia mí. ¡Mierda! Giré el volante de nuevo, acelerando a fondo para evitar el impacto. La roca aterrizó justo donde había estado la camioneta solo un segundo antes. El golpe hizo que el suelo temblara, levantando una nube de polvo. Mi corazón latía con fuerza mientras pisaba el acelerador, y la camioneta empezaba a ganar velocidad, rebotando violentamente por el accidentado camino de tierra. En mi mente, sabía que cualquier cosa que detuviera la camioneta significaría mi muerte. Y entonces lo vi. Justo al final del camino, el Bigfoot estaba parado en medio mirándome fijamente. ¿Cómo diablos llegó allí primero?, me pregunté. No había tiempo para pensar. Solo tenía dos opciones: girar y enfrentar el curso mortal de obstáculos que acababa de dejar atrás, o seguir adelante. Sabía que no sobreviviría si regresaba, así que decidí jugármela. Pisé a fondo el acelerador, dirigiéndome directamente hacia él. Si voy a morir, al menos intentaré llevarme a esta cosa conmigo, pensé. Mientras aceleraba, el Bigfoot permaneció inmóvil, como si estuviera desafiándome a seguir adelante. Justo cuando estaba a punto de atropellarlo, saltó increíblemente alto, aterrizando detrás de la camioneta con una agilidad impresionante. Miré por el espejo retrovisor solo para verlo girar y empezar a correr detrás de mí otra vez. «Esto no es real», me dije. Estaba acelerando, pero él seguía ganando terreno. El monstruo se acercaba rápidamente, y en un movimiento aterrador se agarró del parachoques trasero. Sentí como la camioneta se desaceleraba bruscamente, como si estuviera siendo arrastrada hacia atrás. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, pero no sirvió de nada. Miré por el espejo retrovisor y vi cómo su enorme brazo levantaba el parachoques, arrancándolo como si fuera un juguete de plástico. Lo arrojó al bosque como si no fuera nada. Mi respiración se aceleró mientras las ruedas patinaban intentando ganar tracción. El monstruo seguía corriendo detrás de mí, y para colmo, lanzó una enorme roca que aterrizó justo frente a la camioneta. Frené con todas mis fuerzas y giré el volante, esquivando por centímetros el obstáculo. A medida que avanzaba por el camino serpenteante, el miedo y la adrenalina dominaban mi mente. Y entonces vi la luz. El estacionamiento. Estaba cerca. Aceleré, saltando sobre baches y piedras. Finalmente el terreno más llano y las luces de seguridad del estacionamiento aparecieron a la vista. Estaba tan cerca de la seguridad que casi podía saborearla. Pero entonces el Bigfoot, como una pesadilla interminable, lanzó otro pedazo de metal, probablemente algo que había arrancado de la camioneta. Rompió el parabrisas delantero, llenándome de cristales rotos. «Mierda, mierda, mierda», grité, agachándome instintivamente mientras el parabrisas se hacía añicos. Por suerte no me golpeó de lleno, pero sentí cortes pequeños por todas partes. La camioneta, ahora en ruinas, apenas se mantenía en pie, pero seguí conduciendo. Sabía que si me detenía ese sería el fin. Finalmente crucé la entrada del estacionamiento y frené bruscamente, patinando hasta detenerme justo frente al edificio. Mis manos temblaban tanto que apenas podía apagar el motor. El jefe salió corriendo del edificio con el guardia diurno detrás de él. ¿Qué demonios pasó con mi camioneta?
gritó el jefe, viendo la destrucción. Bajé de la camioneta respirando con dificultad. Sobrevivir, le respondí, arrojándole las llaves por el hueco donde solía estar el parabrisas. Él se quedó boquiabierto, mirando la camioneta destrozada. El otro guardia llegó a mi lado justo a tiempo para ver mi estado y la camioneta. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó el jefe, ahora más asustado que enfadado. Oh, no lo sé, tal vez fue la enorme criatura que me persiguió toda la noche, la misma que convenientemente omitiste mencionarme, le dije sarcásticamente. El jefe me miró claramente nervioso, sin saber qué decir. Saqué mi teléfono del bolsillo y le mostré el video que había grabado, donde se veía a la criatura agarrando la camioneta y deteniéndola con su fuerza sobrehumana. Los dos hombres miraron el video con incredulidad hasta que terminó. ¿Me creen ahora?, les dije con una sonrisa irónica. Ambos asintieron lentamente, aún en shock. Bueno, ambos quieren que siga trabajando aquí, ¿verdad?, pregunté. Ambos asintieron, aún sin palabras. Aquí están mis condiciones: el doble de salario, un taser, gas pimienta, armas de fuego de alto calibre y camionetas mejoradas. ¿Eso es todo?, preguntó el jefe con sarcasmo. Number. También quiero que contrates a un cazador de críptidos para que venga hoy mismo a capturar o matar a esa cosa, le dije con firmeza. El jefe me miró con incredulidad. No tengo idea de cómo conseguir uno de esos. Esas son mis condiciones, dije cruzando los brazos. El otro guardia intervino. Dáselo o también renunciaré. El jefe miró entre los dos como si estuviera viendo un partido de tenis. Finalmente levantó las manos derrotado. Está bien, conseguiré lo que quieras. Sonreí y le estreché la mano. Luego me dirigí a mi coche. Oh, una última cosa, dije. Tal vez quieras tener una excavadora para despejar el camino. El jefe miró hacia los árboles mientras me alejaba. Recé para que cumpliera con todo lo que pedí, porque no volvería a ese bosque sin estar bien preparado para enfrentarme a lo que sea que estuviera esperándome. Publico esto como una advertencia. Hay cosas ahí afuera de las que no querrás saber. Aléjate de ellas, no las busques. Te contaré mi historia con la esperanza de que calme tu curiosidad. Era una noche como cualquier otra, al menos últimamente. Apenas había llegado a la estación de guardabosques y ya había 4 llamadas sobre casas de vacacionistas siendo asaltadas. Aquí, en la Reserva de Vida Silvestre de Virginia Occidental, la gente tiende a pensar que solo porque plantan algunas casas, los animales deberían de alguna manera conocer y respetar los límites. Eso es algo difícil cuando los animales están en una enorme extensión de tierra, donde nunca han sido cazados ni han sido amenazados por nada, excepto por otro animal más grande. La gente parece pensar que este es un gran lugar para vacacionar, pero lo que no se dan cuenta es que también es un gran lugar de vacaciones para los animales. Me subí a la camioneta de la compañía y me dirigí a mi primer destino de la noche. Una pareja de ancianos había sido aterrorizada por un ciervo que literalmente rompió una puerta corrediza de cristal. Lograron atraparlo en una habitación lateral y necesitaban que alguien lo liberara. Fui elegido. Cuando llegué, los vacacionistas parecían ser los atrapados en los faros. Tenían los ojos como platos y se notaba que estaban en estado de shock. Les pedí que se fueran a otra habitación y cerraran la puerta. Una vez que estuvieron fuera del camino, encontré la puerta más cercana hacia el exterior y la abrí. Luego me dirigí a la habitación donde estaba el ciervo. Abrí la puerta lentamente y me sorprendió encontrar la habitación cubierta de sangre. El ciervo estaba tendido en el suelo, jadeando. Me acerqué lentamente, moviéndome hacia la puerta para dejarle una ruta de escape. Cuanto más me acercaba, más me daba cuenta de que ese ciervo no iba a ninguna parte. Su costado estaba cubierto de marcas de garras. Al principio pensé que un coyote lo había atacado, pero las marcas estaban demasiado separadas. Eran lo suficientemente grandes como para haber sido causadas por un oso, pero las garras individuales estaban demasiado alejadas entre sí. Nunca había visto algo así. Si tuviera que compararlo con algo, diría que Freddy Krueger lo había despedazado. Los ojos del ciervo se agrandaron cuando me acerqué, pero no saltó ni corrió. Tomé eso como una mala señal. Su respiración era entrecortada y luchaba por respirar. Me esforcé en darle la vuelta y cuando lo hice me costaba respirar a mí. Todo su costado estaba destrozado, pero eso no era lo peor. Faltaban grandes trozos de carne.
Examiné las heridas y encontré marcas de mordidas donde debería haber estado la carne, pero las mordidas eran enormes. Si no fuera por las leyes de la naturaleza y por mi propia cordura, habría dicho que lo mordió un tiburón. La sangre brotaba de su costado y el ciervo luchaba por respirar. Me levanté y dejé la habitación, permitiendo que la pobre criatura muriera con dignidad. Cuando regresé ya estaba inmóvil. Tomé algunas fotos con mi teléfono celular y traté de cargarlo en la parte trasera de mi camioneta sin hacer más desorden. Después de cargar al animal, volví dentro y hablé con los vacacionistas. Cuando abrí la puerta de la habitación donde estaban, los ojos de la mujer se agrandaron y empezó a gritar. Los ojos del hombre eran del tamaño de platos. Me acerqué lentamente con los brazos extendidos, tratando de calmarlos, pero pareció tener el efecto contrario. Comenzaron a trepar por los muebles y arañar las paredes para alejarse de mí. Decidí retroceder y darles espacio. «¿Qué sucede?», pregunté. El hombre señaló con un dedo tembloroso hacia mí. Tú estás cubierto de sangre», respondió. «El ciervo te atacó», dijo la mujer. «¿Tienes rabia o algo peor?», añadió el hombre manteniendo su distancia. «Lo siento, amigos», dije. «Esta es la sangre del ciervo». «¿Lo mataste solo por entrar?», preguntó la mujer. «No, ya estaba herido, solo lo llevé a mi camioneta», les dije. La pareja pareció calmarse un poco y consideró lo que les dije. «Entonces no tienes rabia», dijo el hombre mirándome lentamente de arriba a abajo. «O algo peor», añadió la mujer escondiéndose detrás de su marido. «No, señora, estoy bien», respondí. Ella me examinó de arriba a abajo, probablemente buscando heridas. Al sentirse satisfecha, hicieron la pregunta que no quería responder. «Entonces, ¿qué mató al ciervo?», preguntó el hombre. Realmente no lo sabía, así que respondí con sinceridad. No quería volver a asustarlos después de haberlos calmado. «Probablemente fue solo un coyote», dije. «¿Un coyote?», dijo el hombre cayendo de nuevo en pánico. «O un oso», continué tratando de calmarlo, pero fallando. «¿Un oso?», gritó la mujer, entrando en pánico también. «Miren, han tenido una noche traumática», les dije. «No puedo decirles qué hacer, pero si fuera ustedes me iría». La mujer arrastró a su esposo fuera de la habitación. «Eso suena como una buena idea», dijo ella, y como un idiota añadí: «Espero que hayan disfrutado su estancia. No estoy seguro si me escucharon o me ignoraron». De cualquier manera, no pasó mucho tiempo antes de que escuchara un auto arrancar y alejarse de la casa. Regresé a la habitación donde el ciervo había estado atrapado y comencé a rastrear lo que había sucedido. No fue difícil seguir el rastro. Había estado sangrando mucho. Al ver las mordidas y marcas de garras, eso era bastante obvio. Seguí el rastro a través de la cocina y hacia la puerta de cristal rota. Una vez afuera encendí mi linterna. El rastro era un poco más difícil de seguir, pero no mucho. Todavía podía ver gotas de sangre junto a las huellas mientras las seguía hacia el estanque detrás de la casa. Al acercarme al estanque vi señales de lucha. Este debió ser el lugar donde el ciervo fue atacado. Había otras huellas junto a las del ciervo, pero no tenían sentido para mí. Eran grandes, demasiado grandes. Su forma también era extraña. Si tuviera que llamarlas de alguna manera, las llamaría huellas de pato, pero gigantes, más grandes que las de cualquier pato por muchas veces. Un pato gigante con dientes de tiburón. Mejor dejar eso fuera de mi informe, pensé. De repente me di cuenta de qué eran las huellas. Era un hombre con aletas de nadador en los pies. Pero, ¿por qué alguien se molestaría en cazar un ciervo de esa manera cuando podría simplemente tranquilizarlo con una pistola de dardos? Mi mente me dio una respuesta, pero no me gustó. ¿Y si ese hombre es un psicópata que se está divirtiendo matando animales con sus propias manos? Pensé en el hospital psiquiátrico en el condado vecino, y me pregunté si alguno de sus pacientes se había tomado unas vacaciones no autorizadas y estaban tratando de mantenerlo en secreto. No me gustó esa idea ni un poco. Aparte del hecho de que no explicaba las mordidas enormes en el ciervo, también significaba que teníamos a alguien que podría, de repente, tener ganas de matar algo más grande. Eché un vistazo a la casa, preguntándome cuántos vacacionistas estaban a corta distancia de este lugar y cuántos estaban armados. Mientras contemplaba la seguridad de las personas en el área, escuché algo detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente y apunté mi linterna, pero no vi nada. Escaneé el estanque y vi una onda que emanaba del centro. Probablemente solo un pez saltando, pensé.
Tomé más fotos del área de la lucha con mi teléfono y luego regresé a mi camioneta. Tenía más llamadas que atender y este enigma tendría que esperar. Conduje la mitad del camino alrededor del lago, unos 3 kilómetros, hasta la otra casa de vacaciones donde se había reportado otro allanamiento. Cuando la mujer de unos 30 años me abrió la puerta, dio un paso atrás. «Oh, Dios mío», dijo mirando la sangre seca en mi uniforme. «Buenas noches, señora, lamento mi apariencia», dije. «¿Reportaron un allanamiento?» «Sí, así es. Por favor, pase», respondió en un tono amistoso, pero me dio un amplio margen al cerrar la puerta detrás de mí. Me condujo a la cocina en el piso superior. Por alguna razón esperaba encontrar sangre por todas partes, como en la última casa, pero este era un desastre completamente diferente. Me mostró la puerta. Había sido forzada, pero no destrozada como la anterior. Solo una pequeña parte del cristal estaba rota y luego se había desbloqueado el pestillo de la puerta y la puerta corrediza se había abierto. Había imágenes tenues de esas mismas huellas de pato gigantes como en la última casa. Mi columna se heló. Esta casa estaba a más de 3 kilómetros de la otra, y en ese espacio había muchas más personas que podrían haber sido víctimas de este alocado individuo. La mujer me mostró el resto de la cocina y el desastre que habían dejado. Había algunas latas de sardinas que habían sido abiertas y comidas, y también algunas latas de atún. Lo extraño era cómo habían sido abiertas. Las latas estaban desgarradas con algo afilado, pero no con un abrelatas. Las marcas parecían haber sido hechas con garras. Me estremecí al imaginar la fuerza necesaria para hacer algo así. Y luego lo vi. Junto a una de las latas de atún había un pequeño charco de sangre. «Señora, ¿podría conseguirme una bolsa para sándwich?», pregunté. Ella me entregó una y con cuidado intenté raspar la mayor cantidad de sangre posible dentro de ella. La sellé y la guardé en mi bolsillo. Luego salí por la puerta rota detrás de la casa. Como en la mayoría de estas casas de vacaciones, había un pequeño estanque. Seguí las huellas hasta él, pero desaparecieron en la orilla del agua. Iluminé el agua con mi linterna, pero lo único que vi fue una tortuga. Me quedé mirándola durante mucho tiempo, esperando que de alguna manera me diera una pista de lo que estaba sucediendo. «¿Qué deberíamos hacer?», preguntó la mujer, casi asustándome hasta la muerte. No la había escuchado salir detrás de mí y entrar en el patio. «Enviaré a alguien para que revise esa puerta por la mañana», le dije. «Mientras tanto, no sería mala idea dormir en una habitación que tenga cerradura. Estoy seguro de que no volverán, pero por si acaso». No parecía muy convencida por esa idea, pero me agradeció mientras me iba. Los siguientes 2 informes fueron solo adolescentes que irrumpieron y robaron cerveza. Eso fue todo. Sin vida silvestre ensangrentada, sin huellas extrañas, solo chicos siendo chicos. Regresé a la estación. Me cambié el uniforme ensangrentado y pasé el resto de la noche llenando informes sobre lo que había sucedido. Cuando mi turno terminó y les pasé la información, hice un pequeño viaje al condado vecino. Me detuve en el hospital psiquiátrico y pregunté si habían tenido alguna fuga recientemente. La enfermera me miró como si le hubiera preguntado si llevaba desodorante. «No hemos tenido fugas», dijo con evidente orgullo que mostraba arrogancia. Le agradecí y me fui, sintiéndome insatisfecho con su respuesta. Luego me detuve en el departamento de policía local y le pregunté a uno de mis amigos en la fuerza si podían analizar la muestra de sangre por mí. Le compartí mis pensamientos de que podría haber un escape del hospital psiquiátrico y que la muestra de sangre podría ayudarnos a rastrear al culpable. Eran bien pasadas las 12 del mediodía cuando finalmente me acosté esa noche. Al llegar al trabajo al día siguiente era un caos. Había habido más allanamientos y la gente estaba empezando a entrar en pánico. El dueño del resort estaba frenético. La gente estaba cancelando sus reservas y exigiendo la devolución de su dinero. Cuando entré, el dueño se acercó a mí con su cara rechoncha y roja. «¿Le dijiste a la gente que se fuera a casa?», me gritó, mirándome furioso. «Solo lo sugerí», le respondí. «¿Quieres pagar el alquiler con tu salario?», me desafió. «Pago para el Estado, no para ti», le contesté. Se puso aún más rojo. «¿Prefieres ver a la gente en bolsas para cadáveres en lugar de animales?», le pregunté. «Eso no sería muy bueno para el negocio, ¿verdad?». Se volvió de un tono rojo brillante y se marchó murmurando: «Ya veremos». Esa noche investigué 5 allanamientos, pero solo 2 eran legítimos. Los otros parecían intentos mal disimulados de fingir un robo para evitar pagar el alquiler. Los 2 verdaderos compartían las mismas características que los anteriores.
Solo se había roto una pequeña parte de la ventana para abrir la puerta, y las latas de mariscos, fueran sardinas o atún, habían sido consumidas. Incluso sacaron camarones del congelador. Todo sobre la manera en que actuaba el intruso apuntaba a una persona. Solo necesitaba saber quién. De nuevo, seguí las huellas hasta el estanque cercano. Me quedé allí un largo rato, estudiando la superficie del agua. Sabía que estos estanques eran todos iguales, de unos 40 metros por 40 metros de extensión y aproximadamente 5 metros de profundidad en el centro, poblados en su mayoría por peces pequeños para la pesca deportiva. Cualquiera que estuviera usando estos estanques para esconderse tendría que estar aguantando la respiración por periodos inhumanos de tiempo. Miré la superficie durante 20 minutos. Si alguien estaba allí, debía tener un tubo de snorkel invisible o un segundo par de pulmones. Después de mis rondas de investigación y de hacer los informes, decidí quedarme un poco más y hacer algo de investigación adicional. Fui a casa, agarré mis pantalones cortos de baño, máscara y snorkel, y regresé al sitio del allanamiento más reciente. Entré al agua, sin estar seguro de lo que encontraría. Cuando una serpiente pasó deslizándose junto a mí, la dejé ir y caminé lo suficientemente profundo como para nadar. Me quedé flotando en la superficie, sumergiendo mi máscara para ver lo que había bajo el agua. No había mucho. Peces, plantas acuáticas y obviamente mucha agua. Justo lo que uno esperaría de un estanque. Mientras avanzaba hacia el centro, el agua se volvía más profunda. Ahora no podía tocar el fondo. Tenía que flotar en la superficie. Frente a mí, vi una mancha oscura en el fondo del estanque. La tomé por una roca, pero decidí acercarme lo suficiente para investigarla de todas formas. Ya estoy metido en esto, pensé. Al acercarme lo suficiente como para flotar sobre ella, me di cuenta de que no era una roca. Respiré hondo y me sumergí para averiguar qué era. Cuanto más nadaba hacia abajo, más podía avanzar. Seguí y seguí. La luz desaparecía. Estaba seguro de haber estado nadando hacia abajo durante un buen minuto sin tocar el fondo. Miré hacia arriba y la superficie del estanque era solo un pequeño punto de luz. Mis pulmones gritaban que me diera la vuelta, y no tuve más opción que obedecer. Luché contra el agua desesperadamente. Parecía que estaba nadando en barro o algo me estaba empujando hacia abajo, casi como si una fuerza o corriente quisiera que me ahogara antes de que pudiera explorar completamente este secreto oculto. Después de lo que pareció una eternidad, rompí la superficie del agua y jadeé por aire. Nadé hasta la parte más baja y salí del estanque. Me desplomé en la orilla y me quedé allí un buen rato, tratando de recuperar el aliento. Mientras mi cerebro recibía oxígeno, pensé en lo que había sucedido. ¿Había sido real? ¿Una ilusión? ¿O simplemente me había desorientado y atascado en el fondo? Tenía que averiguarlo. No perdí tiempo en conducir 2 condados más allá y alquilar equipo de buceo, junto con una linterna. Con todo eso armado, regresé al estanque y volví a caminar hacia el centro. Esta vez, cuando me sumergí hacia la mancha oscura, pude ver exactamente qué era. Usé la linterna para examinar la oscuridad mientras nadaba más y más profundo. Los lados se estrechaban a mi alrededor, como si estuviera nadando por la garganta de un pez gigante. Nunca había sido claustrofóbico, pero eso estaba cambiando rápidamente. Apenas tenía espacio para moverme cuando las paredes se cerraban más. Pensé en dar la vuelta, pero no había espacio para hacerlo. Sentí que empezaba a entrar en pánico. Tuve que concentrarme para mantener mi respiración regular. Estaba muy cerca de un ataque de pánico cuando de repente el túnel se abrió de nuevo. Los lados se alejaron entre sí, dándome más espacio. Miré mi reloj. Llevaba bajo el agua 15 minutos. Las paredes del túnel se extendían tanto que apenas eran visibles, y podía ver una luz delante de mí. Nadé hacia ella, desesperado por salir del agua. Rompí la superficie y miré a mi alrededor. Estaba en un estanque. De alguna manera me había desorientado y estaba de vuelta en el estanque original. Nadé hasta la orilla hasta poder caminar y salir del agua, mirando a mi alrededor. Hice un descubrimiento sorprendente. Estaba en el estanque del allanamiento de la noche anterior. De alguna manera, había un túnel oculto entre los 2 estanques. Esa era la razón por la cual el ladrón nunca era atrapado. Simplemente nadaba hacia el siguiente estanque, tan rápido y sin complicaciones como el agua misma. Ahora sabía cómo lo hacía, pero necesitaba saber más. Por más tentador que fuera nadar de vuelta a través del túnel,
Todavía estaba un poco sacudido y no quería arriesgarme a un ataque de pánico bajo el agua. Caminé de vuelta a mi camioneta, me quité el equipo de buceo y manejé de regreso a la tienda de buceo. Pregunté sobre clientes frecuentes, especialmente sobre aquellos que llenaban sus tanques de aire. Me dijeron que tenían algunos regulares que venían cada fin de semana, pero nadie nuevo y nadie que necesitara recargar tanques más de una vez por semana. Pregunté si había otras tiendas de buceo en el área, y me dijeron que la más cercana estaba a más de 150 kilómetros. Fui a casa frustrado. No tenía sentido. Necesitaba aire para nadar de un lado al otro de ese túnel, y esa era su ruta de escape. Estaba seguro de ello. Traté de dormir durante la tarde, pero mi mente no me dejaba descansar, trabajando en el imposible rompecabezas de cómo el ladrón conseguía aire. Pedí prestadas un par de cámaras trampa, y coloqué una en cada estanque. Necesitaba ver si estaba usando algún tipo de sistema de aire nuevo o algo así. También quería identificarlo y detenerlo rápidamente. Me aseguré de mantenerme alejado de esos estanques esa noche, para que se sintiera libre de hacer lo suyo. A la mañana siguiente, recogí las cámaras y las llevé a casa. Descargué ambas tarjetas de memoria antes de ver los videos. Justo cuando la segunda descarga había terminado, mi teléfono sonó. «Hola», respondí. «Hola John, soy Steve. Tengo los resultados de esa muestra de sangre que me diste el otro día». «Genial», dije mientras le daba play al video en mi computadora. «¿Pudiste encontrar coincidencias en los registros de los hospitales?» «No exactamente», dijo Steve. «¿Por qué no?», pregunté mientras una imagen verdosa y fantasmal aparecía en mi pantalla. La imagen estaba borrosa, pero definitivamente era del tamaño de un hombre caminando erguido hacia la cámara. Pasé a la siguiente diapositiva y me quedé congelado al ver lo que mostraba. Bueno, el asunto es que la muestra de sangre que me diste salió como ADN de reptil. Registré las palabras que dijo en mi mente, al igual que registré la imagen en mi pantalla, pero simplemente no podía ponerlas en contexto con la realidad. «¿Sigues ahí?», dijo Steve por el teléfono. «Sí, lo siento», respondí. «¿Podrías enviarme una copia de tus resultados a mi oficina?» «Claro, no hay problema». «Gracias, lo aprecio mucho. Realmente me has ayudado a resolver esto». «De nada», dijo con tono alegre antes de colgar. No aparté la vista de la pantalla en todo ese tiempo. No importaba cuánto tiempo la mirara. No podía hacer que mi mente aceptara que era real. Ahí, frente a mí, en la pantalla no estaba un hombre con traje de neopreno. Era una criatura. Podía ver la boca abierta llena de dientes afilados que se parecían exactamente a las mordidas en el ciervo. Podía ver los pies palmeados que parecían aletas de nadador, pero con garras sobresaliendo en la parte delantera donde estarían los dedos. Vi las garras afiladas como navajas en sus manos palmeadas. Era una pesadilla completa mirándome directamente a los ojos. Me senté y pensé durante mucho tiempo. Luego imprimí copias de las imágenes y las metí en un sobre. Me apresuré a la estación para compartir la información que tenía con mis compañeros guardabosques. Mientras les mostraba las pruebas, sus caras pasaron de mostrar sorpresa a incredulidad y finalmente a burla abierta. Mientras explicaba mi investigación, el dueño de los timeshares entró. «¿Qué están mirando todos?», dijo mirándome con desprecio. «Parece que John ha resuelto el caso de los allanamientos», dijo uno de los otros guardabosques. El dueño se acercó. Recogió el informe del laboratorio y lo leyó. Luego se quedó mirando la foto durante mucho tiempo. «¿Sabes lo que es esto?», dijo distraídamente. «Realmente no», le respondí. Nunca había visto algo así. Se giró hacia mí y sonrió. «Esto es dinero», dijo levantando la foto. «¿A qué te refieres?», le pregunté. «Esos idiotas que van por ahí cazando, ¿cómo los llaman? ¿Críptidos?». «Ajá, críptidos. Ellos pagarán lo que sea si creen que pueden encontrar algo como esto. Y luego están los programas de televisión y el merchandising», dijo. «Podrías haber salvado mi trasero financiero». «No creo que entiendas», dije. «Esto es un animal peligroso. Si hubieras visto lo que le hizo a ese ciervo». «¿Y qué? ¿Quieres cazarlo y matarlo?», me interrumpió. «Tal vez no matarlo, pero definitivamente tranquilizarlo y llevarlo a un lugar seguro donde no pueda lastimar a nadie». «Tú eres un idiota», gritó. «Podría ganar una fortuna. Ni siquiera tendría que reparar esas casas. Todos vendrían corriendo a investigar y dejarían montones de dinero en mi cuenta bancaria».
¿Y qué pasa con la gente?, continué. ¿A quién le importa la gente?, dijo. Sácalos a todos de aquí. Tengo la oportunidad de mi vida llamando a mi puerta y tú quieres tirarla por el inodoro porque tienes miedo de que alguien se rompa una uña. Respiraba con dificultad, mirándome fijamente. El aire estaba cargado de furia, la suya y la mía. Y entonces, de repente, lo vi calmarse. «Charles», dijo dirigiéndose al jefe de los guardabosques, «esto no es una reserva de vida silvestre». «Sí, lo es», dijo Charles cansadamente. «¿Y los animales en esta reserva no están protegidos por ley de cualquier tipo de interferencia?» «Bueno, supongo que sí», respondió Charles. «¿Qué pasa si esos animales representan una amenaza?», pregunté a Charles. «¿Cuántos ciervos murieron por coyotes en esta reserva el año pasado?», preguntó el dueño. «Docenas», respondió Charles. «¿Fueron retirados los coyotes de la reserva?», continuó el dueño. «No», respondió Charles. El dueño se giró y me lanzó una mirada triunfante. «John», dijo Charles, «sé que tienes en mente los mejores intereses de todos, pero vas a tener que dejar pasar esta». Lo miré con dureza. «¿Y qué pasa cuando esta cosa decide que le gusta comer humanos?», pregunté. Todos los ojos que habían estado sobre mí de repente encontraron otro lugar donde mirar. Todos menos los del dueño. Estaba sonriendo de oreja a oreja. Creo que el pequeño bastardo estaba a punto de ponerse a bailar de alegría. Busqué apoyo en la habitación, pero no encontré ninguno. Me quité mi insignia. La coloqué en el escritorio en silencio y me marché. Si esa fuera el final de mi historia, diría que fallé. Tomé mi pensión y alquilé una de las casas en la reserva. El dueño había filtrado en las redes sociales que se había avistado un críptido en la reserva. Tal como adivinó, los cazadores de críptidos y los equipos de televisión llegaron en masa, alquilando todo a la vista. Mi objetivo era diferente. Yo ya sabía que existía. Sabía cómo se movía sin ser detectado. Me quedé en una de las casas que habían sido allanadas cada noche. Compraba un gran atún fresco cada mañana y lo dejaba junto al estanque. Me sentaba en la oscura sala de estar y observaba. La primera noche, la criatura se acercó al pez con más cautela que curiosidad. Después de olfatearlo por un largo rato, lo agarró y se zambulló en el estanque. Cada noche después de eso, dejaba otro pescado, y la criatura se volvía menos cautelosa. Estaba siendo alimentada y el frenesí mediático estaba muriendo de hambre. Los cazadores no encontraban nada. No había avistamientos mientras yo alimentara a la criatura. Todos los que tenían cámaras instaladas me dejaban en paz cuando veían a alguien en la casa. Supongo que pensaban que era otro cazador de críptidos y respetaban mi privacidad. A medida que el número de avistamientos se mantenía en cero, comenzaron a volverse contra el dueño, llamándolo un fraude. Su reputación se desplomó. Después de unas semanas sin avistamientos, la gente comenzó a irse. En desesperación hizo lo peor. Contrató a un actor para que se disfrazara de criatura y anduviera por ahí. Por supuesto, los cazadores y los programas de televisión vieron a través de esto y destruyeron lo que quedaba de su reputación. Yo había alquilado la casa por 2 semanas. Entre el alquiler y los peces, mi dinero se estaba acabando. Había mantenido a la gente a salvo, pero ¿qué pasaría cuando dejara de alimentarlo? Había logrado evacuar a la mayoría de las personas para que estuvieran a salvo, pero ¿qué pasaría con mis compañeros guardabosques? ¿Qué pasaría cuando la criatura desesperada ya no tuviera casas llenas de comida para irrumpir? Me quedaban 3 noches hasta que tuviera que irme. No tenía dinero. La reserva se había convertido en un pueblo fantasma. Hasta donde sabía, yo era el único inquilino que quedaba. Era el momento de tomar una decisión. Me quedé mirando el gran atún sobre la mesa con una botella de lejía al lado. Dejarlo vivir y ver qué sucede o matarlo. Pensé en eso durante mucho tiempo. Ambas opciones tenían méritos y consecuencias. Escogí una tercera opción, mucho más peligrosa. Saqué el pescado y lo dejé donde siempre. Luego retrocedí unos metros y me quedé allí. Pasó más de 1 hora antes de que el agua se agitara. Vi la cabeza y los ojos de la criatura mientras se dirigía hacia el pescado. Y luego se detuvo. Me había visto. Me aseguré de permanecer quieto con los brazos a los lados. Se acercó lentamente y se detuvo a unos pocos metros, con el pescado entre nosotros. Me estudió y olfateó el aire. Luego se agitó, tal vez porque había olido mi olor como perseguidor. Soltó un leve siseo, pero se agachó y tomó el pescado.
manteniendo sus ojos en mí todo el tiempo. Entonces, una vez que tuvo su comida, hizo la exhibición física más increíble que he visto. Saltó más de 6 metros en el aire y aterrizó en un perfecto clavado en el centro del estanque, sin dejar casi ninguna salpicadura. Exhalé un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo, y me desplomé en el suelo, temblando. Una vez recuperado, regresé dentro y me quedé dormido en un sueño inquieto. Eso era solo parte de mi plan. La noche siguiente decidiría quién vivía y quién moría. Hice exactamente lo mismo que la noche anterior, solo que sin el pescado. La criatura se acercó, se detuvo frente a mí y buscó el pescado. Le mostré las manos vacías. Las olfateó y gruñó, habiendo olido el rastro del pescado. Miró mis manos y me pregunté si las mordería como sustituto. Siseó hacia mí y olfateó mi rostro. Vi cómo flexionaba sus garras todo el tiempo. Lo miré fijamente a la cara, esos dientes afilados y enormes. Tragué saliva con dificultad. Hice todo lo posible por mantenerme quieto, mostrando que no era una amenaza. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Abrió sus mandíbulas y me mostró esos horribles dientes. Su aliento era un hedor espantoso que nunca había olido antes y esperaba no volver a oler jamás. Cerré los ojos, sin saber si alguna vez volvería a abrirlos. Los segundos se convirtieron en minutos. Abrí los ojos y estaba solo. Ni siquiera había un rastro en el agua. Suspiré. Mi decisión estaba tomada. La criatura había mostrado contención, y yo también lo haría. Regresé adentro, empaqué mis cosas y me fui. Solo podía esperar y rezar para que las personas que quedaban, incluidos mis antiguos compañeros, estuvieran a salvo. Me fui a casa y dormí inquietamente. A la mañana siguiente había un informe en el periódico sobre un allanamiento en la reserva de vida silvestre. Decían que lo único que se había robado eran latas de atún. Sonreí y me pregunté cuánto tiempo permanecería así. Si estás leyendo esto, no vayas a buscar a esta cosa. Si la ves, no se lo digas a los demás. Simplemente déjala en paz y espera lo mejor.